Ya está todo, señor Bates. Bonita casa. ¿Qué? ¿Una gran familia? No, solo yo. Oh, qué extraño. Oh, hay un pozo. Vaya, el de los deseos. Pues yo voy a pedir una novia. Sí, mi amor. Seré tuya. ¿Eh? Y tú vas a ser mío. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. El regreso de los cazafantasmas. Hasta que la muerte nos una. ¿Eh? 1,55. ¡Sí, señor! Garrett, eres increíble. ¿Dónde está Eduardo? Vamos, Eddie, te damos ventaja. Claro, no hay problema. ¡No! Por favor, ¡abran! ¡Hay alguien! ¿Podemos ayudarle? ¿Ah? Sí, soy Leonard Bates. Tengo que ver a los cazafantasmas. Bueno, no busque más, amigo mío. Los cazafantasmas para servirle. Dijo que estaríamos juntos para siempre. Y entonces intentó besarme. ¡Ugh! Con esa cara. ¿Que no estaba buena? No tenía piel.
Como a ti te gustan. El beso es un ritual de comunión clásico. Es la manifestación etérea de lo corpóreo. Lo he visto a menudo. Pues yo no. Solo soy un asesor fiscal de Long Island. Oh, perfecto. Un yuppie. Leonard, tranquilo. Todo va a salir bien. Supongo que pidió algo en ese pozo de los deseos. ¿Una mujer? ¿Una esposa? Mire, me he pasado toda la vida en la ciudad trabajando duro, ganando dinero con la empresa, pero este año cumplo 40 y no tengo a nadie con quien compartir mi vida. ¿Y la despellejada no le hace mucho tilín? Garrett, sea amable. Yo creo que es romántico. Gracias. No hay que darlas. Mañana iremos a examinar el pozo. Es raro que este tipo de fantasma se aleje mucho de su lugar de origen. Pues lo ha hecho. Me ha perseguido por toda la ciudad. Todavía está ahí fuera, en algún sitio. Bueno, por cuestión de seguridad pasaremos aquí la noche. ¡Oh, no! Yo no duermo bien en camas extrañas. Oh, tío. ¡Me pido el sofá! Demasiado tarde, majo. Dicen que dormir en una superficie dura es bueno para la espalda. ¡Roland! ¡Roland! ¿Vas a pasarte ahí toda la noche? No. Bonito pijama. ¿Qué? ¿Dónde están las zapatillas de conejitos? Ay, ¿es que nunca habéis visto un pijama de hombre? Bobos. Creía que el pijama de hombre era camiseta y calzoncillos. Oye, pase lo que pase esta noche, no quiero ver lo que hay debajo de esa manta. ¿Eso es de verdad? Como la vida misma. Pues que no se me acerque. Me da repelús. Leo, hay algo que no acabo de entender. Usted ganaba mucho dinero con eso de los números, ¿no? Bueno, sí, hasta que lo dejé. Y vendió el pisazo que tenía en un barrio de lujo. Sí. ¿Cuál es su problema? Bueno, no había... ya no hay problema. Ahora todo está bien. Olvidé lo que era importante en la vida. Decidí abandonar el éxito antes de que fuera tarde. Hay que ser valiente para tomar esa decisión. En la vida hay cosas más importantes que el dinero, Garrett. ¿Cómo qué? ¿El oro? Tío, simplemente no quiere trabajar. Yo le comprendo. Yo sí le entiendo. A veces me pregunto qué quiero conseguir en la vida. ¿Una cuenta corriente? ¿Un gran coche? No. Quiero tener hijos. Un montón. ¿Y tú qué quieres, Garrett? Un hijo estaría bien. Podría enseñarle todos mis trucos. Podríamos hacer carreras. Le compraría una sillita de ruedas. Garrett, ¿puedes tener un hijo que camine? Bueno, supongo que aún así podría quererlo. Pues yo quiero recorrer el mundo con un hombre atractivo e inteligente. ¿Un hombre? ¿Has oído eso? Hombre inteligente. Tienes un 50%. Mi sueño es darte de... Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy bien. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Ya eres mío! Chicos, está aquí. Leonard. Y mi blaster. Lo primero es lo primero, caballero. Hay señales por todas partes. ¿Lo habéis visto? Era la novia. Yo no he visto nada. He visto su reflejo. ¿La habéis visto? Ha sido muy rápido.
Cuidado, chicos. Hola, querido. No disparéis, daríais a Leonard. Separadlos, os cubro. No volverás a huir de mí otra vez. ¿Un beso? ¡No! No volveremos a separarnos. ¡Lo está dejando seco! Potencia mínima. A la de 3. ¡Tres! ¡Eduardo, no! Los espejos reflejan los rayos de protones. El fantasma, supongo. No, es que nos ha dado por cambiar la decoración. ¿Estás bien? No. Contadme. Clase 5. Y parece que estaba absorbiendo la energía de Leonard. Lo sabía. Recibo una señal extraña. ¡Vamos, sal y lucha como es debido! Las superficies reflectantes. ¿Qué? Superficies reflectantes se esconden cualquier superficie que refleje. Vale, ¿y cómo la sacamos de ahí? ¡Vamos, Sal! ¡Vamos, vamos! Tengo una idea. Tienes unos ojos increíblemente preciosos. Eso es una estupidez, tíos. Eduardo, sigue la corriente. Quizá quieras ayudarme algún día con la renta. Mis asuntos financieros están tan abandonados. Bueno, supongo que puedo hacerte un hueco en mi agenda. Ah, Leonard. ¡Eh! ¡Deja a mi hombre brujo! ¡Es mío! ¡No puedo disparar! ¡Bien! bien, Kylie. Bien hecho. Lo conseguimos. Vale, vale, se acabó. Eduardo, has sido muy valiente. Bueno, a veces mis instintos son más fuertes que yo. ¿Vosotros dos salís juntos? ¿Nosotros? ¿Pero qué dices? Oh, tío, eso ha tenido gracia. ¿Y ahora qué? ¿Está muerta? ¿Puedo irme? Ya estaba muerta. No te preocupes, el único lugar al que va a ir es a nuestra unidad de contención en el sótano. Y de ahí no escapa nadie. No sé cómo daros las gracias. Ha sido un placer. Oh, a ti también, chico, gracias. ¿Eh? ¡Al suelo por listo! ¿Cuándo va a venir el fontanero? Oh, muy bien. Hablaremos mañana. Vamos a ser tan felices aquí. No te dije que no me dejaras sola, ¿eh? ¿Qué te dije? Que nunca... Esto no va a volver a ocurrir y ahora debemos besarnos.
Cazafantasmas. ¿Cazafantasmas? No me habían dicho que no podía escapar. ¿Bates? ¿Es usted? Claro que soy yo. No hicieron bien su trabajo. Ha vuelto, como si nada hubiera ocurrido. El teléfono al que llama se encuentra fuera de cobertura. Egon, no lo entiendo. Roland y yo metimos a ese fantasma en la unidad de contención. ¿Cómo ha podido escapar? No escapó. Sigue dentro. Lo que ha atacado a Bates es una especie de copia. ¿Copia? Me encanta este trabajo. Querido, ¿dónde estás? ¡Ah! No me gusta este juego. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada de besos hasta la tercera cita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es el último. Hazlo. Hazlo. ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Todavía está ahí, ¿Qué? ¿Dónde? en el espejo. ¿Me estás diciendo que le hemos proporcionado 40 millones de escondites? Podría haber dado las gracias. Egon, ¿hay problemas? Entiendo. He consultado mi base de datos sobre turbulencias psicoquinéticas en esa parte del estado. Puede que se trate de un espectro psicorreactivo de clase 4. ¿Qué? Concede deseos. Es un demonio que atrae a sus víctimas a través de sus deseos y les arrebata la fuerza vital. Lo más seguro será que destruyáis también el pozo. Puede que ahí esté la fuente de las copias. Seguidme, os llevaré hasta el pozo. ¡Dejad mi pozo en paz! Lo estáis haciendo bien. Mantenedla ocupada mientras yo voy al pozo. ¿Qué? Bien hecho. Garrett, segunda parte resuelta. Recibido. Ni se te ocurra.
¿Alguien quiere comprar una casa? Y manda una de esas postales horribles. Vale, ¿y tú? Adiós. Leonard os manda saludos. Va a estar en Europa 3 semanas. ¡Qué suerte! Oh, sí. Camareros franceses bordes, comida inglesa nauseabunda, conductores kamikazes italianos. Mirad, el hueso de la suerte. ¡Oh, pide un deseo como el pozo! Bueno, mejor no. ¿Ensalada?